El Papa Alejandro VI, para mi parecer, es el papa más desconocido, pero a la vez es el papa más conocido. ¿Cómo es posible esto? Si le digo, su nombre en el siglo del Papa Alejandro VI, usted va a decir: "Ah, sí, ya lo conozco". Rodrigo Borgia, ya lo conoce. Si le digo Alejandro VI, no sé quién es. Pero una vez que usted identifique a Rodrigo Borgia, como diciendo: "Ya lo conozco", yo también le voy a decir otra cosa: no lo conoce, porque usted va a decir: tenía relaciones incestuosas con su hija, y tuvo muchas mujeres, y era un hombre inmoralmente reprobable, y actuó en contra de la iglesia, y era un hereje. Nada de esto es verdad. Y tenía hijos, eso sí, con una mujer, con la que estuvo casado, sí, eso también, Vanosa Catanei, eso es cierto. Pero hay que revisar esta historia en torno a esta familia muy poderosa de su tiempo, de origen español, los Borja, digámoslo en español. En Italia, en Roma, le llamaban Borgia, ¿no? Para pronunciar Borja, Borgia. Y de eso se trata este programa. Hablaremos acerca de la leyenda negra de los Borgia. Sea usted bienvenido, es un gusto estar con usted. Gracias por el favor de su atención. Busqué a Fernando Villalón Esquerro, abogado, gran investigador de la Edad Media, un hombre muy culto también, y quien ha logrado desenmarañar toda, toda la leyenda Borgia. Muchas gracias, Fernando. Al contrario, muchas gracias. Yo no le, hay muchos textos, hay muchos historiadores que lo han hecho. ¿Eh? Hay hasta un instituto de la defensa de los Borgia en Játiva, su ciudad Ah, ok, natal. España. Yo solamente lo he visto. Muy bien, Sí. lo has investigado. Ajá. Uh-huh, uh-huh. Bueno, mira, que el Papa se acostaba con su hija Lucrecia, pues, es totalmente falso, ¿no? Completamente. Déjame Que ir su hijo planteando, César que su hijo César fue comandante en jefe de los ejércitos pontificios, es totalmente cierto. claro, Okey. claro. ¿En dónde, en qué ámbito nos movemos entre la falsedad y la mentira, entre las calumnias y la verdad? Mira, yo creo que el siglo Antecedentes, ¿no? XIX, sí, el siglo XIX manipuló mucha historia y mucho de lo que Okey. estamos oyendo es obra de Víctor Hugo, sí, completamente anticatólico, ¿no? En su obra Lucrecia, en su obra de Quasimodo, El ¿no? jorobado de la El jorobado de catedral. Nuestra Señora y otras más. Es fruto de una leyenda y además de lo que se nos dice de lo mal que estaba la iglesia en aquellos años. ¿Sí? Entonces, esto es totalmente falso y una gran exageración. Voy a empezar cómo llegan los Borgia, ¿sí?, a Roma, al papado. Y tengo que empezar con un papa anterior, el tío de Alejandro, el tío de Rodrigo, Alfonso de Borja. Y Alfonso de Borja es un gran erudito que estudia en la Universidad de Lérida. No todo mundo estudiaba, no todo mundo podía ser abogado y podía tener los dos derechos, el derecho canónico y el derecho civil. Este lo tenía. Pero además era canciller del reino de Aragón, uno de los grandes reinos de la península española, pero además que tenía un gran territorio en todo el Mediterráneo. Tenía Cerdeña, tenía las Islas Baleares, tenía Sicilia, la isla de Malta, y en el siglo XII, durante 20 años, llegaron a ser los dueños de Grecia. Parte del 50% de la península itálica era del reino de Aragón. El sur de Francia, el Rosellón, era de la corona de Aragón. No era cualquier reino, ¿sí? Y Eso era lo canciller aclara. del reino Así Alfonso es, Borja, quien Alfonso luego Borja, llega a ser pontífice y toma el nombre de Calixto III. Ahí Calixto tenemos al III, primero de 2 papas Borja, de dos papas españoles Borja, ambos. españoles. Él tiene, el rey de Aragón tiene una serie de problemas porque está apoyando a uno o a otro candidato contra el papado, ¿sí? Porque es la época de los papas de Aviñón. Y todos Ujú. los reyes tratan de, estamos hablando de 1450 y tantos, 40, todos los papas tratan de
todos los reyes tratan de que haya la cabeza y que la iglesia no tenga varios papas. Este señor, pues lo lógico era, al ser canciller es decir, secretario de Gobernación, para que no entienda la gente, debería haber estado del lado de Aragón. Él ayuda al papado y al reino de Aragón de tal manera que resuelve de una manera justa, equilibrada, la situación en donde el papa queda correcto porque quitan al candidato espurio, ¿sí? Y quitan al Papa Luna y una serie de cosas y manejos impecables y que quita toda la problemática que había entre el reino de Aragón y el papado. Lo cual Para se quien nos dice está fácil. escuchando, para quien nos está escuchando, Fernando, solo quiero aclarar que el Papa Luna, a quien se refirió Fernando, es el último antipapa surgido de Aviñón, que no quiso aceptar después su renuncia en el Concilio de Constanza, que iba a arreglar el cisma de Occidente. Dice, mejor no renuncio, no reconozco al pontífice emanado del Concilio de Constanza, y le dan asilo en España. Ese es el Papa Luna. Ok. En Así esas es. circunstancias entonces surge la figura de quien después será Calixto III. Así es. Pero el argumento del Papa Luna es exacto. No puedo renunciar ni puedo acceder a lo que me pides, porque quien me eligió es el Espíritu Santo. Me retiro para no dar más problemas. Sigo siendo papa. Me retiro a España, de donde soy. ¿Sí? El argumento es bellísimo, ¿no? Y es Sí, correcto. ya veo que eres medio lunista, está bien. No, no lo soy, pero el argumento es interesante, ¿no? O sea, él se retira por no Oye, dar más problemas a la iglesia. está bien, pero fíjate que entonces tenemos otra sede apostólica en un castillo por allá, ¿a dónde se fue? ¿A Navarra? No, es en Aragón. Es en En Aragón. Aragón. Ok, ok, ok. Bueno, pero síguele pues. Peñíscola. El castillo de Es que es Peñíscola. en la Peñíscola. Es que es tan grato conversar con Fernando Villalón, porque lo que uno le ponga en la mesa, él lo agarra y lo responde. Bueno, pero regresémonos. Entonces, Entonces, estamos lo que te saliendo de ese cisma de Aviñón, y ahí está la figura de quien será Calixto III. Entonces, Calixto III le dice el rey, le dice el papa, lo nombra, le pide el rey de Aragón, dice, oye, yo creo que este señor se merece un premio por parte de la Santa Sede, yo se lo voy a dar, es mi canciller, pero valdría la pena que lo hagas cardenal, ya es obispo de Valencia y va a ser obispo, pero tú deberías de darle algo más. Y el Papa le responde al rey de Aragón, dice, efectivamente, no solamente le voy a dar que sea cardenal, sino me lo voy a traer a la curia romana, porque una persona como el que supo resolver nuestros problemas y nos unió, debe estar en los mejores puestos. Entonces lo lleva. Y entonces el Papa se muere. Empiezan los Colonna y los Orsini a tratar de poner, como siempre, sus candidaturas sobre sobre sus hijos, ¿no? Pero ven a este señor que ya está grande, que es un viejito, ¿no? Pero lo ven tan correcto, tan bueno, que dice, mira, no nos vamos a pelear, no lo vamos a resolver así, que entre este papa, que entre este señor Borgia, y él nos dará la calma para poder hacer las negociaciones y ver quién entra. Perfecto, no nos Y como peleemos. está viejito, pues, se nos muere el mes que entra. Nos va a dar el tiempo como para negociar. Perfecto. Entonces, pues llega este señor y evidentemente, pues se hacía política como se hacía política. ¿En quién confías? En los de tu pueblo. ¿Y quién sos gente de su confianza? Del pueblo, de su familia. Todos los papas lo hicieron. Todos los reinos y los príncipes, cuando subieron los obispos, traían a gente de su confianza. Además, Familia o Fernando, no. además, siendo él español de origen y en una curia totalmente italiana, pues es natural pensar que necesitaba gente fiel y afín a él. Así es. Oye, y resulta que no se les murió al año siguiente, sino que creo que duró en el pontificado 9 u 11 años, ¿no? Así es. Entonces el asunto, él toma correctamente y se trae dos sobrinos. A Luis, que lo nombra jefe del ejército vaticano,
que va a estar en el castillo de Sant'Angelo, y a Rodrigo. Pero Rodrigo había estudiado, porque ya se lo había llevado a estudiar a Bolonia. Y Rodrigo se gradúa de la Universidad de Bolonia como teólogo, o sea, en derecho canónico además, y en derecho civil. La mejor universidad en ese momento para estudiar derecho. Y sale Bolonia. con excelencia, no es cualquier estudiante, es un superdotado, Rodrigo. ¿Ok? Entonces lo nombra. Quien después será el Papa Alejandro VI. Exactamente. Estamos hablando de que esto es 1550 y tantos. Él será papa en 1492. Fíjate lo que le falta para ser papa. ¿Sí? Es el Papa Okay. del descubrimiento de América, entre paréntesis. Así es. Entonces, y es el Papa que prohíbe la esclavitud en la Nueva España. Alejandro VI, hay que agradecerle a él que aquí nunca hubo esclavitud. Bueno, que después la hubo fue otra cosa, pero que aquí, además, ¿por qué no hay negros en México? ¿Por qué no hay población negra? Porque a Cuba, a Santo Domingo, a República Dominicana, a Brasil y a todo lo que es Estados Unidos, iban a África por gente, la metían en barcos, los encadenaban y ahí está la esclavitud, cosa que en México no encontramos. Pero bueno, perdón, es que no me aguanté las ganas de hacer ese comentario, porque es algo que no le hemos agradecido al Papa Alejandro VI. Y usted que nos ve por andar viendo la serie esa de las Borgia, piensa que fue un infame y un pérfido insoluto, cuando que gracias a él no hubo esclavitud aquí. Pero bueno, síguele, claro, Fernando. Nada más un comentario. La raza negra llegó con los olmecas, son nubios, ya estaba. Ojo con Órale. eso. Tienen segundo, las facciones, es cierto, hay que ver las claro, cabezotas olmecas, son nubios, es cierto. Son nubios, pero además hay una situación. Los negros y la esclavitud la trajeron, fue la negociación que el rey Luis XIV, para favorecer a Felipe V, su nieto, para que tomaran los Borbones el poder en España, le dice, te sales de Barcelona, y Inglaterra le dice, ¿qué me das? Gibraltar, no, quiere el comercio y todo el comercio de esclavos. Wow. Entonces, Luis XIV le concede a Inglaterra y la Casa de Contratación de Sevilla trata de evitar esto y los pueden vender en Cuba, en Colombia o en Panamá, pero no en todas partes. Entonces no es una situación española, es una situación francesa e inglesa. Ojo con eso. Y perdón, hago el acotamiento porque es importante. Sí, bien hecho, Fernando. Nos quedamos en que Rodrigo Borja estudió de manera en Bolonia. En Bolonia estudió Rodrigo Borja Derecho, y que es un hombre pues con una inteligencia portentosa, y que entonces su tío, el Papa Calixto III, pues evidentemente lo trae a la sede apostólica y le da un cargo. Lo nombra cardenal. No es sacerdote, pero hay que recordar que el término cardenal es el que muere por la sangre, por el cardio, y son consejeros de la Santa Sede. De los príncipes franceses, españoles, fueron cardenales. Hasta ahora es conveniente que sean, y la iglesia los toma, que sean sacerdotes. Pero en ese momento no. Clérigos con voto de castidad y con promesa de celibato, pero en aquel tiempo no lo era. Entonces no, Rodrigo Borja es cardenal, asiste a su tío el Papa, se enamora de una mujer, Giovanna Vanozza Cazzanei, se casa con ella, tiene hijos y sigue asesorando al Papa, su tío. ¿Dónde está el pero problema? No es sacerdote. No es sacerdote, claro. Y no tiene un voto de castidad y no tiene una promesa de celibato. Ni de pobreza. Ok, muy bien. ¿Ok? Ni de humildad. Ni de humildad. Ni de humildad. Pero además, este señor, Calixto III, empieza a tratar de hacer otra cruzada. Los príncipes, ¿por qué? Porque los otomanos estaban tratando de tomar Hungría, ya habían tomado Rumanía, ya habían tomado varios de los reinos, ¿sí? Al lado de Grecia, y era grave la situación que se estaba viviendo. Él va a ver cómo cae Constantinopla. Era una situación durísima, porque los piratas otomanos se llevaban de las costas
de todos los territorios venecianos en el Adriático, en el Mediterráneo, los genoveses, los españoles, los franceses, a los hijos y a las mujeres para venderlas en los harenes, y a los niños chicos para hacerlos genízaros, con un odio de que, ya ves, tu papá no vino por ti, no mandó el dinero, tú quítate la religión y ven con nosotros que sí te alimentamos. Era una situación muy dramática, no se podía negociar, y el Papa necesitaba esa situación. Y va a tratar de hacer que haya un ejército contra los otomanos. No lo va a lograr por toda la problemática alemana, que empiezan esos nacionalismos, que empiezan a no obedecer al Papa, pero va a ayudar a que no tomen Bucarest. Entonces, cuando no toman esta parte, él es el autor del Ángelus, agradecido a la Virgen, porque le rezan a la Virgen, y el Papa Calixto es el que hace el Ángelus. Wow. En agradecimiento a la Virgen, porque no se tomó. Y bueno, él empieza a revisar varias cosas, como también era abogado, como había pasado hace 30 años, 30 y tantos años, el juicio que la Inquisición manejada por los ingleses le había hecho a Juana de Arco. Él revisa el juicio y concluye que todo había sido una manipulación del rey inglés para poder haber quemado a Juana de Arco. Repone el procedimiento y la declara santa. Hay que agradecerle a Calixto III que hoy tengamos como santa a Juana de Arco y no como bruja hechicera a quien con calumnias acusaron los ingleses y sus socios, siempre traidores, los borgoñeses. Así es. Entonces, a lo que voy es un gran papa en muchos aspectos. A él no se le puede acusar de abusos, de haber tomado de riquezas y nada. No, es súper ortodoxo. No hay una posibilidad de que él tomara un doblón, una moneda de oro, nada. Y entonces muere. Pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo entra y ven los Borgia, ven que los van a matar, o sea, que no los quieren ahí. La turba entra al palacio. Es que toda la curia son italianos, la mayoría. No quieren un papa español. Ven la posible sucesión, se lanzan contra todo lo español y los hermanos Rodrigo y ¿quién? Rodrigo y Luis Y Pedro. Luis, pues dicen, vámonos de aquí porque nos van a matar. Y huyen. Él pudo Y de haber, suyo sí, matan a Luis en un puerto de Ostia. sí. Salen al puerto romano, ¿no? Sí. Y Rodrigo recuerda, dice, no, yo soy cardenal, yo no puedo irme, yo tengo que morir por Cristo, y si esto es, voy a regresar. Regresa al palacio, ve el palacio saqueado, el cuerpo de su tío tirado, él empieza a limpiar todo, pone unos cirios, se queda rezando, pero para el italiano dice, no, este viene a enfrentar todo, este es maravilloso. Y a los italianos que les gusta el tango y el teatro, pues le dice, oye, no, este es un héroe. Y entonces viene la elección del nuevo papa y le dicen, a ver, tú has manejado la Secretaría de Estado. Vas a seguir haciéndola. Yo te voy a decir qué, y que tú preséntame las cosas y yo te diré. Y se queda como secretario de Estado. Se queda como secretario de Estado. O canciller en aquel tiempo. Sí, canciller, evidentemente. Lo hablo para que la gente me entienda en este término. Y es que, claro, quien tiene colmillo, quien tiene conocimiento, quien sabe manejar todo ese asunto de relacionarse con estos príncipes y monarcas y emperadores de aquí y de allá, es el cardenal Rodrigo Borja, no el papa. El papa que firme bulas, que dé la bendición y quien está gobernando realmente todo el aparato político de la iglesia es el cardenal Rodrigo Borja. Así Es es. muy natural. Así es. Y además, hasta cierto alivio con el Papa. A mí, usted, cardenal Borja, ayúdeme para que yo pueda rezar y usted agarse a bofetadas con todos los príncipes y monarcas. Suena bien. Sí, pero además era un hombre, recuerda que es un hombre de letras, es un abogado, no es cualquier gente. O sea, las generaciones de universitarios eran de 12, 20 gentes por generación, no había muchos, se les cuidaba. No se les obligaba a ir a la guerra porque tenían otros conocimientos, ¿sí? Entonces, era un hombre
pero además lo que nos dicen las cartas de los diferentes reinos y de la problemática que muchas veces la parte política se le pedía que fueran árbitros, el Papa, y que arreglara a condes o a reyes que eran malos con el pueblo. O sea, esa también es una labor de la Iglesia. Por eso hay que quitarla, para que no nos diga lo que es moralmente. Eso estorba mucho en la política. Entonces, de hecho, los otomanos, le dice el embajador otomano al sultán, este es un hombre sabio y justo, a pesar de su juventud. Lo dice alguien que no es católico, lo dice un musulmán, de Rodrigo Borja. Oye, y luego, tiempo después, le va a mandar el sultán a su hermanito, el sultán Bayaceto, para que lo libre de la amenaza de derrocarlo, y el sultán Bayaceto vive en la sede apostólica protegido por el Papa Alejandro VI. O sea, Así es. fíjate qué manera de manejar la política con el Islam, de una manera pacífica. Tengo a tu hermano, el Así sultán es. Bayaceto aquí, es mi entenado, y tú no te preocupes, gobierna ya tus territorios. Es un genio. Pero no empieces con la pediatría y trata de ayudarme a que esto, y trata de ayudar a que vayan a Jerusalén, a los santos lugares. Hay una política internacional, una gran Ah, diplomacia. okey. Ujú. Ajá, muy bien. Tenemos a un gran canciller de la Así sede es, apostólica en el cardenal de la Rodrigo sede. Borja. Así es. Muere ese Y, papa, y viene otro se papa elige al que sigue y y sigue, aplican la misma, pues el que sabe es y lo este. vuelven a nombrar y lo vuelven a nombrar. Entonces vamos a decir, tenía tanto poder y el Papa no tenía poder, porque eran de diferentes facciones italianas y de diferentes cosas. Uh-huh. Ya hablabas tú de los Colonna y de los Orsini cuando comenzamos esta conversación. Así es. Entonces, él, él sirvió a 6 papas, Rodrigo. Y cuando lo eligen, él estaba como obispo de Barcelona, no estaba lejos del cónclave. Y todas esas acusaciones de que compró y que no sé qué, son acusaciones falsas que no se han podido comprobar. Y sobre ¡Guau! todo, cuando me tomé la libertad para ver qué decía Wikipedia, y Wikipedia dice, pero compraba los puestos. Ah, esto no se ha podido comprobar, pero se le ha dicho. O si no se ha podido comprobar, no es eso, es lo que tú dices. Y viene una serie de cuestiones, pero cuestionamos a los historiadores que lo defienden. ¿Cómo? O sea, tú, una enciclopedia que yo puedo entrar mañana y decir que Colón es de 1989 y lo van a corregir hasta 2, 3 semanas después, perdón, no es serio. Entonces, ¿a qué voy? Sí, o Lo también han hecho, me pongo a producir una serie de televisión con Jeremy Irons y le aviento todas las calumnias que me ocurran, y como la gente lo está viendo en la tele, piensa, esto es totalmente cierto, y allí vemos al cardenal Rodrigo Borja adentro del cónclave, hasta quitándole la comida al cardenal que no va a votar por él. Es claro, pueril, sí, pero es una pero fantasía que además, a ver a cuál mí lo que, niño se la cree. oye, Egipto sí reaccionó contra Netflix por su serie, sí, de Cleopatra, que la puso negra. Y dijo, Ah, no era negra, ajá, era ptolomeica, griega, no puede ser negra. Y muy Egipto sí bien. demandó a Netflix. Y la Iglesia Católica no dijo ni pío porque no tienen ni idea de su historia. Discúlpame. Bueno, si permitió que Netflix sacara el bodrio ese de los 2 papas, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Francisco, el cardenal Bergoglio y el Papa Benedicto, un bodrio, una cosa verdaderamente horrorosa, la sacó Netflix, nadie dijo nada. No, bueno, Es pues más, así es, Francisco hasta la elogió, así es. en Pero vida bueno, de Benedicto, cómo ha de haber sufrido. Pero bueno, regresemos con los Borja. Entonces, el cardenal Rodrigo Borja, cuando es electo sumo pontífice en el cónclave, él estaba en Barcelona. así es. Entonces, Bien. pudieron haberle quitado toda la influencia, pero su prestigio personal lo quería el pueblo de Roma. ¿Por qué lo quería el pueblo de Roma? Porque resolvía lo del agua, porque resolvía lo del hambre, porque era funcional.
porque resolvía los estados vaticanos, inundaciones, guerras, ayudaba, ¿sí? Estuvo ayudando y mediando. Él tuvo que mediar en la sucesión de Isabel la Católica. Él fue con los franceses en las guerras italianas. Él se metía en toda esta situación. Gracias a él quedaron unidos los reinos de Castilla y de Aragón. Así Porque es. hizo a un lado a la Beltraneja, dijo el padre, usted es impotente, cállese, no de otra cosa, y unió a España. Bueno, ahí empezó a hacer España, Fernando, Así es. casando a Pero Fernando con Isabel, siendo autorizando, cardenal. O sea, siendo no cardenal, casando, no papa. Así arreglando es. el asunto, ¿no? Arreglando el Siendo cardenal, asunto, es pero un gran arregló negociador. muchísimas cosas. O sea, era una gente que arreglaba y hacía. Por eso se le eligió como secretario. Por eso era quien era. Elogiado Y por por eso muchas resultó naciones. electo Romano, y por eso resultó electo Romano Pontífice, Y entonces, cuando lo haces naturalmente. así. Entonces, cuando a los 62 años, lo eligen. Y yo creo que a los 62 años, en 1492, híjole, yo no sé cuántas orgías debió haber organizado, porque no había Viagra. Entonces, el punto ¿Cuánta aquí es, viralidad? perdón que sea tan vulgar, pero es que no creemos en Dios y nos creemos las estupideces que nos hablan muchos pseudo historiadores, porque no estudiamos historia de academia, sino novelita, ¿sí? ¿O series de Entonces, televisión? o series. Ahora las series, porque ya la lectura se acabó. A lo Sí, que ya. voy es, llega a ser papa, entonces lo nombran, lo ordenan sacerdote, lo ordenan obispo y entonces ya es papa. Pero Y déjame decirlo. Un día lo ordenaron diácono, al día siguiente presbítero, al día siguiente obispo y al día siguiente inició formalmente su pontificado. así es. En Entonces, ese orden. es lo que la gente no ve. Y él llama a su esposa, Giovanna Panozza Catanei, y le dice, a partir de ahora, yo soy de la iglesia. Y nos seguiremos viendo para el asunto de la educación de nuestros hijos y cuentas conmigo y hasta allí. Y ella lo Sí, acepta. Pero pero mira cómo la además, tratan a ella como una mujer que tenía prostitutas en una casa de Roma. eso es falso. Eso Eso es es falso. Pero además, toda la historia de Lucrecia que nos da Víctor Hugo, ¿sí? Que además pues, no quería nada a la Iglesia Católica en su novela del siglo XIX, donde además, fíjate cómo los anillos con los venenos, no eran herméticos, te hubieras muerto tú también, ese tipo de cosas, y donde no se ve a Lucrecia, sino la ve como parte del poder. No es cierto, la vida de Lucrecia es otra. La casan primero con uno de los Sforza, que resultó que era una persona que no quería tener relaciones con Lucrecia, por lo cual el matrimonio no se consumó. Ludovico Sforzo le pide a su hija, a su hermano, consuma en la plaza de Milán, enfrente de todos el matrimonio, y no lo consumó. Y él no era papa, era así, era importante en la curia romana, y retira a su hija para casarla con uno de los Gonzaga y lo matan. Pero lo que no se nos dice de Lucrecia es que la casan con el duque de Ferrara. El duque de Ferrara era uno de los puestos más importantes económicamente y en Italia, ¿sí? Era y tan importante como Siena, Pisa, Florencia. Ella va a gobernar Ferrara, mientras el duque está en guerra. Va a haber moneda con su efigie y no tomes una prostituta porque tú eres el duque de Ferrara, aunque sea la hija de uno de los funcionarios porque no era papa. ¿Sí? Sí, además, ¿para quién era más conveniente? ¿Para la sede apostólica que la hija del romano pontífice se casara con el duque de Ferrara o para el ducado de Ferrara que la hija del pontífice fuera la duquesa? Pues ya ves que es de sentido No, común, pero Fernando, además, como de sí, sentido claro, pero común no lo es, fue cuando, pero como de todavía sentido no era común es, ya papa. que hablabas de los anillos Borja, pues es de sentido común que si me invitan a cenar los Borja, pues yo no le voy a quitar la vista al anillo.
No, pero además déjame decirte que por esas situaciones había tus maestresalas y tú llevabas tu vino y tu mayordomo. No permitías esas cosas. Es absurdo que tú, si tienes un problema, no traigas una gente que te ayude y te dé en tu copa, en tu situación, esto. ¿Sí? Gente de tu Claro. confianza. Entonces, Además de no quitarle pareciera los que ojos al estamos. anillo del pontífice. Así es. Entonces, bueno, lo que quiero decir es, Lucrecia es casada y inclusive, o sea, tiene 10 hijos con el duque de Ferrara. O sea, Oye, no a es, ver, háblanos ahora de los otros hijos, de Joffre y de César. bueno, César es ¿Es cierto aparentemente, que César mató a su hermano? no lo sabemos a ciencia cierta. Hay Ah, indicios de esto, pero además te voy a decir, existía una Inquisición. Había, y además, un ejército vaticano, y además, no solamente cardenales, solamente tiene 2 cardenales el Papa Borgia, que va a ser de la Rocher, que va a ser papa, pero las críticas de la Rocher no son críticas en contra de la fe, sino son críticas en contra de algunos procedimientos y pareceres. Pero de la Rocher será papa y seguirá nombrándolo a canciller. Fíjate lo que te digo. Sí, y de la Rocher es una de las familias económicamente más poderosas de Francia. ¿seguirá nombrando Entonces, canciller a quién? a Rodrigo de Borja antes de ser papa. Estos Ok, ok. hijos que estamos hablando los tiene en el periodo anterior a ser papa. Sí, claro, ya está, eso ya está clarísimo, con esta señora romana, Giovanna Claro, Vanozza Catanei. ¿Cuántos hijos son? César, Joffre, Juan y Lucrecia. y me falta uno que es Luis Pedro. ¿Ok? Luis Pedro. ¿Y es cierto, como dicen, que también tuvo otros hijos con otras mujeres? Puede ser, se le atribuyen 2, puede ser, y puede ser antes o no. Quiero comentarte que él no se había casado con la mujer. ¿Con ¿Ok? Catanei? Con Catanay se casó después de varios años de convivir con ella. ¿Ok? Y Ah, muchas de las ok. críticas, es, hace corridas de toros, cierra la plaza que está en su palacio para hacer como esos españoles están locos. Bueno, pues lo podía y además era el regente de Roma. Entonces, pero eso es falso porque el pueblo sí lo quería, porque te digo, resolvía Bruna, resolvía muchas cosas. Sus hijos, Joffre es el que muere muy joven, es el que más quería, de los cabellos dorados, y Lucrecia. Hubiera habido varios juicios, hubiera habido un cisma en la iglesia, había un renacimiento, no queríamos un príncipe renacentista, no queríamos un hombre del mundo, pues este era un hombre del mundo, ¿sí? Cuando viene la expulsión de los judíos me voy a De centrar ahorita España, en él y luego vamos a los hijos. La expulsión de los judíos por parte de de los reyes España. católicos en España, él, siendo valenciano, acoge a todos los judíos valencianos en Roma y les da cargos. Fíjate. Y además a él se le acusaba de su perfil. Por eso si ves los cuadros de él, él se pone de perfil con su nariz y su calva, porque es un perfil judío. Dicen que pudo haber tenido parientes judíos conversos. Inclusive su escudo es el buey arando. Y luego lo trajeron a decir, no, es que la nobleza de él viene de Egipto porque es el buey. No, dice, no, la familia viene de gente que laboraba el campo y labrábamos con el buey, ¿sí? Él empieza a proteger a los judíos, por eso las estrellas, se ponían las estrellas amarillas, porque es la bandera del Vaticano, amarilla y rojo, al principio, y la protección hacia los judíos. O sea, el San Benito, Claro. Y entonces el él famoso empieza, San Benito, pues era un chaleco, para decir, este está protegido por el Papa. así es, y no los No es puedes para tocar. segregarlos, sino para No, aceptarlos. así es, para que vieras que estaba protegido por el Papa.
¿sí? Te lo Em, diga lo que te diga el príncipe, estos están protegidos por la iglesia. Ojo con eso. Y además, él es, como tú lo dijiste, es el gran papa humanista y es el gran papa moderno al dividir entre Portugal y España la forma de poder evangelizar el mundo y tener esos territorios, que lo único que lo dice, todos son súbditos, no los podéis esclavizar. Es la dignidad humana que siempre ha dado la iglesia, esa condición. ¿Por qué? Porque estaba dentro de las costumbres de que cuando tú llegabas a un territorio podías esclavizar, máxime si no tenían tu religión. para quien guste de ver películas, allí está esa sí muy recomendable, que es La Misión, con mi tocayo Robert De Niro, que precisamente trata de eso. Mediante la bula apostólica se hace la partición de los territorios de España y Portugal en América. Ahí está. Pero hay un problema. Esto vino 260 años antes de esa película. Todavía viene, ahí hay un problema porque dicen, ve, esto es un chango, cuando se refieren a uno de los muchachitos de estos. No, el Papa lo dejó muy claro, lo dejó desde 1492, son súbditos. Y súbdito significa que tienes poder de tus bienes, que no necesitas a nadie más. Hoy le decimos ciudadano, pero el súbdito es el que sí tiene, puede disponer, no todo el mundo puede disponer, es señor, es domino, él tiene el dominio de sus bienes. Y eso es lo que hizo en América. Pero no Ok. nada más eso, no nada más eso. Los reyes de España le envían el diezmo del oro y él lo pone en las iglesias en Roma. Santa Está María en la los Mayor, púlpitos, en el techo. en el techo, ahí está el oro español, no se lo lleva, ¿sí? Para quien quiera, para el que diga que España saqueó a México del oro, yo le puedo decir dónde está. Vaya a Roma, la Basílica Santa María la Mayor, vea el techo. Ese es el oro que llegó de América. Tan, tan, es Así es. todo. El famoso saqueo del oro, ahí está en ese techo. Así Fernando, es. ya nos mencionaste de sus hijos, a, a Lucrecia y a Joffre. Nos quedan otros César, dos. Y César Juan, ¿no? y Juan. César es el jefe de los Estados Vaticanos, del ejército, y va a ser violento, sí. Él al principio lo había encaminado para que fuera sacerdote, no quiso serlo, se sale de la curia y dice, yo Incluso no lo creo puedo para esto. cardenal. Lo había nombrado cardenal y le quitó el cargo y lo nombró luego. Así. Va a estar coqueteando con la idea de hacerlo noble y lo va a tratar de casar con familias nobles francesas. Pero esos pactos no se van a dar por las guerras que tienen los reyes católicos con el rey de Francia sobre las guerras italianas. Y va a tener que ceder el Papa, ¿sí? Por las guerras italianas cuando sitia el gran capitán, ¿sí? Gonzalo Fernández de Córdoba, Roma. Entonces, toda esa construcción que se habla de César, que mató a Luis Gonzaga, hermano, esposo de su hermana, eso no se le ha podido probar, sino que al contrario, fue un golpe para la casa Gonzaga, que tenía, los Gonzaga eran muy importantes en Ferrara, muy importantes. Entonces, son familias españolas que tenían sus reinos en Italia. Eso de que lo mató en la cama con la hermana, esas son patrañas, no se ha podido probar, y si no se pudo probar, porque además, perdón, en la curia romana, pues hubieran hablado, los sirvientes hubieran hablado, cosa que sí hizo Ludovico Sforza el Moro, muy enojado porque su hermano no consumó el matrimonio y el cardenal se lo llevó y dejó muy mal a la ciudad, a Milán, porque además tuvieron que regresar la dote. Y entonces consiguió un mayordomo que habló muy mal y ahí empieza parte de la leyenda negra. Ahora, dentro de todo lo que se le atribuye de los hijos, pues claro que les dio privilegios, claro que les dio puestos, pero como digo, era la política de todo mundo. Cuando llegaba a los reinos, cuando llegaban a servir a los señores, claro que todo el mundo se servía con eso, pero era gente que tenía las capacidades para hacerlo.
¿ok? Y Y voy a hablar de nuevamente otro de los hijos que va a y morir. nuevamente, ¿a quién le conviene más? ¿Casar al hijo del papa con una princesita, con una marquesita, con una condesita, o casarla, o esto beneficia a la sede apostólica? Pero además hay una postura. Si él hubiera querido amasar una fortuna y hacerlo en una forma impresionante, no hubiera dado, se hubiera quedado con el oro. Y él sabía que su imperio y su poder terminaría con su muerte del papado y que sus hijos tendrían varios enemigos. No era tonto. Y su influencia terminó y lo único que le dejaron fue el ducado de Gandía que se lo dio a uno de sus hijos, a César, pero que nunca estuvo en Gandía. Y luego este hijo que va a morir, él va a mandar, sí, a la esposa de este hijo que muere al ducado de Gandía, para que ese hijo que nazca sea el duque de Gandía. Y ese duque de Gandía va a ser el padre de un gran santo, de San Francisco de Borja. O sea, el bisnieto del Papa malo, 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 es el gran santo, es el tercer general de los jesuitas, el que trae a los jesuitas en 1571 a México, el que trata de llevar a los jesuitas a China y que se convierta a Japón. Ese hombre que acompaña a Carlos V, que ayuda a Carlos V, que muerta la mujer de San Francisco, decide, después de enterrar a la esposa del emperador, que tiene que hacer un trayecto de Toledo hacia Granada para enterrarla junto a los reyes católicos, y que al abrir el sarcófago ante el notario real encuentra la mujer más bella de Europa, totalmente comida y carcomida por los gusanos, y la frase que él dice es: no vuelvo a servir a señor que se me muera. Y en ese momento, ya libre de su matrimonio porque su esposa también había muerto, se hace jesuita y es el tercer general de los jesuitas. Un gran El santo. segun el segundo después del fundador, San Ignacio de Loyola. El tercero, porque viene Diego Lainez, que va a ser el gran teólogo del Por eso, concilio. sí, 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 el segundo superior general después de San Ignacio, o sea, San Ignacio, exacto. Diego Lainez y Francisco de Y él, Borja. exactamente, Pero exactamente. mira cómo en Y, la leyenda negra nadie menciona a San Francisco de Borja, cuya santidad es no, proba. así es, y déjame decirte, el nieto de San Francisco se va a casar con una de las descendientes de los emperadores incas. ¡Ah! ¿Qué? De Perú. De Perú. Se A van a ver, casar platícanos eso. y además el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola se va a casar con la prima que también es descendiente de los emperadores incas y va a ser gobernador de Chile. Y como se ¿Qué? muere esta mujer casada con el nieto de con el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, gobernará Chile. ¿Sí? Se casaron con la nobleza, ¿sí? Indígena, Indígena. con la nobleza ¿Okay? indígena. Sí, Así es. para quien Esas también noblezas, un golpazo para el que diga que los españoles llegaron a América a esclavizar y a sojuzgar, cosa que sí hicieron los ingleses en el norte de América, con lo que hoy es Estados Unidos. claro, y los Y todo descendientes este de estos. respeto a los naturales de aquí emana, como ya nos has explicado, del Papa Alejandro VI Rodrigo Borja. Así es, así es, así Oye, es. Fernando, siempre es un deleite conversar contigo. Creo que todavía tendrás algo más que decirnos. Em, Te pido alguna conclusión. Ok. Eh, lo que te estoy comentando es lo siguiente. Espérame, antes de tu conclusión, permíteme, antes de tu conclusión, tengo una pregunta más para ti. ¿Es cierto que el Papa Alejandro VI tuvo un maestro de celebraciones litúrgicas francés que no soportaba algunas pues, desobediencias del Papa hacia la liturgia? Por ejemplo, que a veces usaba botas o cosas así, y que entonces le tenía como una repulsión que después se convirtió en odio, y que muerto el Papa, él empezó a despotricar hacia él y a inventar mentiras y calumnias.
¿Qué sabes de esto? Sí, y además estaban muy enojados las familias italianas de volver a tener un españolo. Estaban muy enojados por la forma de proceder, pero y porque rompió mucho, por ejemplo, el Año Santo y la apertura de la puerta es de Rodrigo Borgia. Él cambió mucha de la forma de hacer y hay muchas calumnias por odios y por rencores, porque no les dio, porque se decían otro puesto y él no los dio. Y eso está demostrado, hay varios libros sobre esta situación. Y es cierto, o Entonces, sea, la y calumnia, además hay una la cosa, se le acusa de ser medio judío, se le acusa de no tener sangre pura, y lo van a decir los alemanes y lo van a decir los italianos. O sea, ¿por qué? Porque los españoles están mezclados, se mezclaron con los árabes y con los judíos, no son raza pura. Entonces, todo esto va a venir y lo van a tomar luego los protestantes, y va a ser también ese odio que van a tener y ese antisemitismo, ¿sí? Con este ah, papa que protege judíos. Y esto va a estar también como parte de la leyenda de mira qué malos estaban los... Tuvo que venir Lutero a arreglar todo esto, porque fíjate que Rodrigo de Borgia y todos los papas anteriores tenían tantas religiones incestuosas que la iglesia estaba mal. Y si eso es el problema de la iglesia, ¿por qué reformas teológicamente la iglesia? sí. Para quien nos está viendo, si le interesa el tema de Martín Lutero y la verdad acerca del origen del protestantismo, le recomiendo que se suscriba a nuestro canal en YouTube y que busque un programa que hice también con Fernando Villalón acerca de el verdadero origen del protestantismo y de Martín Lutero. Fernando, a ver, toda esta calumnia, toda esta leyenda que crece con Víctor Hugo, el escritor, tiene su origen en aquel, maestro de celebraciones litúrgicas del Papa Alejandro VI, ¿francés? Sí, sí, Sí. y además en ese mayordomo que Ah, Ludovico Sforza compra para hablar mal del Papa y de muchos ajá. cardenales italianos, pero son pocas acusaciones de la época. Ojo, ¿sí? Solamente tenemos los escritos de La Rocher, pero no son acusaciones de herejía, son acusaciones de comportamientos que no le gustaron. Pero La Rocher, siendo papa, lo elige a él para que sea su secretario de Estado. Ojo, ojo con eso, porque entonces, si era tan malo, 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 ¿por qué no lo destituyes y lo mandas fuera de la curia? Entonces, Claro, todo esto no se va querían a los cayendo. españoles, no querían un Claro, español más, pero este español es impecable, entonces mejor que siga, lo necesitamos nosotros a él. así es. Fernando, vamos a conclusiones. Mira, yo creo que como tú dijiste, es el gran desconocido, pero conocido por todos, pero no hemos visto las virtudes que sí tuvo como hombre, como jefe de Estado de la Iglesia y como humanista. Lo que no es poca cosa el decir que son súbditos y que no los puedes esclavizar. De ahí empieza los derechos humanos. La Escuela de Salamanca concluirá con muchas de estas cosas maravillosas sobre la dignidad y el derecho internacional, la dignidad del hombre. Pero independientemente de esto, que pudo haber tenido comportamientos negativos, pudo haber tenido varios hijos, y fuera del matrimonio, no. El comportamiento nunca fue herético, nunca fue en contra de la iglesia. Y no tomó dineros de la iglesia para favorecer, como se dice, porque la fortuna de los Borgia no va a venir del papado, va a venir de Carlos V y va a venir de todo lo que hicieron los Borgia en favor del imperio y en favor de los reinos españoles. A ver, querido Fernando, entonces, hacemos tú y yo hoy, en este momento, públicamente, lo que hizo el Papa Calixto III con Juana de Arco, es decir, restituimos su fama a los papas Borja. Sí, yo creo que sí. Sobre Bueno, todo ya Calixto está. III, porque no pueden decir nada contra Calixto III. Bueno, y el que quiera podrirle su fama, pues ahí están los comentarios aquí en este canal. Pongan todo lo que quieran. Total, seguirá siendo un asunto de como de una opinología,
porque hoy Fernando Villalón nos ha hablado con la historia en la mano. Ujú. Te quiero pedir públicamente un favor, Fernando, ¿puedo? Sí, claro, con gusto. Que así como hoy les has restituido su prestigio a los papas Borja, podemos hacer esto en otra entrevista para restituirle su prestigio a doña Marina Claro, Malinali, mal claro que sí, llamada la Malinche, claro que sí, que claro que que sí. de esa mujer surge un insulto horrible que hay en México, ¿no? Llamarle a cualquier persona hijo de la porque la acusan a ella de haber sido traidora a su nación y de haberse acostado con el conquistador español, quien la explotó y abusó de ella. La historia es diferente, ¿no? Completamente diferente. Y para eso hay libros, pero que da. Está el libro de Marina, hay varios libros que recomendaremos en su momento, ¿sí? Pero de Juan Mirelles Hostos, La Malinche, que es extraordinario. Juan Mirelles es un gran historiador. De la colección Sepan Cuántos, es el que más sabe del siglo XVI y es un gran investigador de Doña Marina. Es un gran, excelente libro, pero sí encantado de poder platicar sobre Marina y sobre todo eh, abordar ese tema en una forma correcta, ¿no? Trato hecho, querido amigo. A ver si podemos Por, restituirle su prestigio a esta mujer que yo no sé qué esperamos para poner su escultura en Paseo de Reforma en vez de un árbol, ya que tanto les gusta lo de los pueblos originarios y todo eso, a ver qué día le empezamos a dar gloria a la mujer que enseñó a rezar el Padre Nuestro y el Ave María en lengua nativa. Gracias, así Fernando. es. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y a usted, querido público, pues muchas gracias por el favor de su atención, gracias por haber estado con nosotros. Suscríbase a nuestro canal, se lo recomiendo mucho para que al estar suscrito tenga aviso inmediato de cuando vamos a transmitir algún estreno y suscríbase también para que pueda ver este programa acerca de Doña Marina o Malinali o lamentablemente llamada así con desdén la Malinche. Espero que este programa acerca de los Borja haya sido de su utilidad o que al menos le haya picado la curiosidad para buscar más en la verdad histórica y menos en la fantasía mediática. Gracias, como siempre le deseo que Dios le guarde.